Bueno, estamos entrenando bien, en la misma línea las semanas atrás. Al final, el partido del otro día, independientemente de no conseguir puntuar, a nivel de las cosas que estamos trabajando, la verdad que hicimos un partido muy completo y el equipo sabe que al final la clave está en seguir entrenando con calidad, en seguir poniendo ilusión cada semana y en preparar el siguiente partido de la mejor manera posible. No, ninguna preocupación, todo lo contrario. Además, ya cuando ganamos aquellos 3 partidos consecutivos, el foco no lo pusimos en las victorias, sino en las cosas que habíamos hecho bien y mal para seguir mejorando. Y como además hemos hablado esta semana, es más, el partido del otro día contra el Guijuelo que perdimos fue un partido mucho más completo que el día de Orense que ganamos. Entonces estas son las cosas que tiene el fútbol y al final es evidente que cuantas más veces hagamos más cosas bien, como el día de Guijuelo, más opciones tendremos de ganar los partidos. Entonces ninguna preocupación, todo lo contrario, el equipo está convencido de que la línea en la que estamos es la adecuada. Sabemos que esta categoría está muy igualada y que incluso los días en los que estemos a un muy buen nivel, pues puede que no saquemos los puntos que queremos. Bueno, ya un poco en la línea de lo que hemos hablado semanas atrás, cada partido es una auténtica final para nosotros. Llevamos ya varias semanas jugando finales y la verdad que a mí personalmente, y es un poco el mensaje que pretendo transmitir a los jugadores, es decir, ya da igual que sea el Lugo B, que sea el Arenteiro, que sea la Gimnástica de Torrelavega. Es decir, para nosotros cada partido es la vida y afrontamos todos los partidos con la ilusión, con la ambición y con las ganas de sumar los 3 puntos, de acercarnos lo máximo posible al objetivo de rendimiento y en esa línea estamos trabajando. Bueno, pues en la línea de lo que te comentaba de que cada partido es una final, es que aquí da igual. Es decir, a lo mejor alguno piensa que jugar contra el Arenteiro es muy diferente de jugar contra el Lugo B y en este caso el Polvorín es un equipo que debería tener más puntos de los que tiene, que al final que seguramente el fútbol no está haciendo justicia a lo bien que hacen muchas cosas y bueno, pues espero un partido otra vez de una dificultad máxima en donde vamos a tener que volver a rayar a un nivel muy elevado si queremos puntuar y bueno, pues otro reto más para seguir sumando esos puntos que necesitamos para conseguir el objetivo final. Sí, bueno, siempre suma, ¿no? Siempre poder competir en estadios como el Anso Carro pues es motivante.